La mayoría de las empresas u organizaciones pueden acceder hoy a soluciones tecnológicas de inteligencia de negocios que les permiten monitorear a través de reportes y tableros de mando los resultados del negocio. Pero, ¿qué tan lejos está esta opción para la industria del retail en México, la de la monetización de datos en el retail? ¿Cómo debe de adecuarse la estrategia de negocios para cumplir este objetivo? Aquí tenemos un tema muy interesante que es también el llamado abismo analítico y para resolver estas preguntas y otras, en esta ocasión vamos a conversar con Carlos Urgelles, CEO de Pavis Retail, muy conocido en el medio. Bienvenido, Carlos, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y bueno, empezamos con esta pregunta justamente sobre qué tan lejos está esta opción para la industria del retail en México. Darinel, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a comenzar, me gustaría comenzar un poquito sobre la monetización de los datos, un poco qué significa. Y buscamos con monetización de los datos el poder transformar los datos en dinero, es decir, el poder aplicar procesos analíticos que nos ayuden a todo este mar de datos que se ha dado en los últimos años, transformarlos en dinero para las organizaciones. Entonces, ¿qué tan cerca está la industria del retail en México en lograr una verdadera monetización de los datos? Mira, yo diría que hay pocas empresas ahorita que lo están haciendo del sector, muy pocas. Hay un poco más abajo, hay muchas que están listas para hacerlo, ¿no? Hay una masa que está lista para hacerlo porque se ha enfocado en almacenar esos datos, en recogerlos, en consolidarlos, en asegurarlos y están en ese punto de, bueno, ahora los quiero transformar en dinero, en monetizarlos. Y hay otro grupo más abajo bueno, ha hecho un esfuerzo enorme en estos últimos años en los temas de transformación digital, incorporándole tecnología. Estamos hablando mucho del sector, sobre todo autoservicios, tiendas departamentales, tiendas de conveniencia, que están invirtiendo mucho y que, bueno, han acelerado a través de estos procesos de transformación digital para llegar a un momento de monetización de los datos, pero están en la ruta, ¿no? Todavía a algunos le faltan tiempo. Y yo creo que fíjate que lo más importante que le falta como decisión es enfocarse en el tema, porque hay muchas que todavía se enfocan en, tengo los datos, y es como que ya llegué, ¿no? Solamente por tenerlos, por almacenarlos, por darle seguridad y eso, y por hacer reportes, ¿no? De ver la situación y por hacer monitoreo de la situación del negocio. Entonces dicen, ya estoy aquí. Pero la verdad que hay que enfocarse en, mira, yo quiero monetizar los datos y en ese enfoque está cómo soluciono mis problemas, cómo soluciono mis necesidades a través de los datos para que estos me generen un retorno en el negocio. ¿Cómo debe adecuarse la estrategia de negocios para cumplir el objetivo? Monetizar. Mira, muchas empresas hacen hoy en día y hay muchas metodologías de planificación estratégica y yo creo que la mayoría de las empresas del sector retail, aunque sean empresas algunas familiares y otras no, hacen un proceso de planificación y dentro de ese proceso de planificación se termina ejecutando objetivos estratégicos, planes operativos y indicadores y cómo hacer seguimiento y unos temas, yo creo que cada vez con mayor madurez se vienen aplicando en las empresas. Pero cómicamente, por decirlo de una manera, todo el tema analítico va como en paralelo, no se une. Es decir, no hay una forma de unir los objetivos estratégicos con las iniciativas que existen dentro de las soluciones analíticas para monetizar los datos. Entonces, bueno, hay una parte, a mí siempre me ha parecido increíble cuando analizamos eso, que tú ves que hay dos rutas, tú hablas con el equipo ejecutivo y te habla muy claro sobre sus objetivos, sobre lo que piensa, sobre sus metas, sobre su plan operativo y hablas con un equipo que está como que asignado a temas analíticos y están como que en otra cosa, buscando otros temas paralelos, como que si fuera otro negocio. Y claro, lo primero que hay que hacer es poder interconectar a estas dos áreas, ¿no? Que estas iniciativas vayan a resolver unos requerimientos o problemas que nazcan
de un proceso dentro de los objetivos estratégicos de la organización. Gracias. ¿Puede haber un modelo colaborativo para que todos ganen y el consumidor acceda a más valor? Qué chévere. A mí siempre me gusta esa pregunta colaborativa porque yo vengo hablando últimamente con nuestros clientes y sobre todo con empresas del sector de la industria, el retail, o con retailers directamente, diciéndole, oye, mira, tenemos años tratando de resolver unos problemas de forma independiente. Así, años. Y hay temas que tenemos que entender que tienen que hacer en forma colaborativa. Las cadenas comerciales en forma colaborativa con sus proveedores y el proveedor en forma colaborativa con sus clientes que terminan haciendo muchas cadenas comerciales. Es decir, esto es algo, esto es una deuda que tenemos en la industria y que yo creo que se ha dado. Hay unos primeros pasos. Todo este tema de que algunos retailers tengan un portal para sus proveedores con el cual comparten información y datos de los resultados de ese proveedor, de lo que se llama el selado y los inventarios, de todas las transacciones que se dan en tienda, a pesar de que varias la ven en la coloquia, yo creo que es un paso de colaboración importante. En cierta manera le están diciendo, mira, aquí están los datos para que me ayudes a que tus productos tengan una mejor ejecución en mis tiendas, ¿no? Pero falta mucho más. Yo creo que hay una ruta que hay que cumplir que inclusive habría que llegar hasta a los incentivos. Es decir, si tú quieres, por ejemplo, hay un tema tan típico que se habla como el tema de los agotados, y si tú quieres realmente marcar una diferencia en México con respecto a los agotados y bajar ese promedio que se calcula. Nosotros hicimos un análisis hace poco que publicamos que estaba en algunos sectores para una categoría del 6%, pero se estima que cumplimos con ese promedio mundial que es del 8% a nivel nacional. Si tú quieres bajarlo y hacer algo significativo, bueno, tú también tienes que a todos los actores que intervienen en esa cadena que interviene para que no haya agotados, tener un incentivo especial. Tú a veces analizas los incentivos de las distintas partes que intervienen y tú ves que están totalmente desligados a cumplir estos objetivos y entonces es muy difícil lograr. Entonces, no solo en la parte de la colaboración entra desde la analítica, ¿no? Con estos datos hasta tener programas mucho más avanzados, inclusive llegando al nivel del incentivo de los actores que intervienen. Vemos que el uso de datos también se está fragmentando. Te doy dos ejemplos. Uno son los marketplaces. El marketplace se queda con los datos del retail, el que subió la mercancía a la venta. La otra cara de la moneda es la parte de la última milla, el delivery. Un Rappi, por ejemplo, se queda con los datos del consumidor. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo debe de solucionarse el tema de los datos o no hay tema? Te decía, en el mundo colaborativo. Es verdad y hay mucha gente que está tomando decisiones. Y fíjate que estas empresas que mencionaste son empresas donde tienen muy claro el enfoque de monetización de los datos. Es decir, estas empresas viven del análisis de los datos, de incrementar sus ingresos, de reducir sus costos, de generar nuevos negocios, ¿no? A través de los datos, que es parte del concepto de la monetización. Entonces, pero bueno, tienes también los retailers tradicionales que han manejado los datos desde hace toda la vida, ¿no? Tienen 30, 40, desde que existen sistemas de información, tienen este tema de control de los datos y ellos sí están haciendo un proceso colaborativo. Yo creo que los marketplaces se van a abrir y algunos estoy seguro que ya lo están haciendo para que la comunidad maneje esos datos. Es decir, si yo soy un gran proveedor que vende productos de consumo y los vendo a través de marketplace, a través de retailers tradicionales, a través de todo este e-commerce nativo o de estos e-retailers también, yo al final necesito para poder tener una buena gestión de mi distribución, de mi producción, de mis inventarios, necesito saber cómo se está comportando. Y si no me lo dicen, alguien se va a ver afectado. Y se va a ver afectado algunos negocios y por supuesto al final se verá afectado el consumidor. Entonces, cuando no lo haces colaborativo, puedes llegar a un momento de todos pierden. Cuando lo haces colaborativo, tienes la oportunidad de hacerlo, todos ganan. Y el todos ganan es
Los retailers tienen mejores ingresos, los productores y proveedores tienen mejores ingresos y rentabilidad, y el consumidor, que en muchos casos somos nosotros mismos, nos vamos a poder conseguir nuestros productos en el lugar que queremos, en el tiempo que queremos, en las condiciones que queremos y en el precio que queremos. Así que es un juego donde hay que impulsar al juego donde todos ganamos. Las ventas que se están generando dentro de las redes sociales, esos datos, ¿cómo funcionan en esto, en todo este contexto que me estás dando? Bueno, mira, yo al final hay mucho, es decir, la generación de datos que hay a través de todas estas ventas de estas plataformas sociales, la generación de datos tradicionales, la generación, yo creo que van a ser silos donde lo importante de organizaciones como nosotros es que estamos buscando interconectar esos datos para poder entonces dar una mayor, es decir, con la interconexión de los datos, poderle llegar a una masa más grande de clientes y poder inclusive hasta en un futuro cercano ayudar a los consumidores a tomar mejores decisiones. Nosotros, cada vez que pensamos que se genera un nuevo origen de datos como el que están mencionando, y probablemente en los próximos 2 años van a nacer múltiples orígenes de datos que ahorita ni pensamos, nuestra idea siempre es cómo de esos datos nos vamos a interconectar, cómo lo vamos a consolidar y cómo vamos a generar casos que impacten positivamente al ecosistema del retail. Finalmente, ¿qué debo hacer para empezar a monetizar mis datos? ¿Cuáles son los primeros pasos o los únicos? Mira, hay unas metodologías que han nacido en los últimos años para ayudar a hacer esto. Hay una, a mí me gusta mucho, hay metodologías unidas a procesos que se llaman de DataOps y todo eso que ayudan con mucho enfoque en monetización de los datos. A mí me gusta mucho empezar a través de una matriz de priorización. Entonces, bueno, que tú puedas diseñar unos o definir unos casos de uso, unos casos de negocio. Estos casos de negocio los defines a través de unos requerimientos o de unos problemas que tienen las organizaciones que van unidos a los objetivos estratégicos. Si tienes que empezar a hacer ese match desde el principio, define estos casos de negocio y los colocas en una matriz donde tú tienes por una parte, por un eje, cuál es la factibilidad, ¿no?, de implementar ese caso de negocio, porque tienes que analizar si tienes los recursos tecnológicos, si tienes el talento, si tienes los datos, si tienes los recursos económicos al final para hacerlo, ¿no? Y por otra parte, cuál es el valor del negocio, cuál es el retorno, el impacto que va a tener hacia el negocio. Entonces, en esta matriz, bueno, te van a quedar en distintos cuadrantes. En estos casos, lo vas a estudiar muy bien y vas a definir ese cuadrante superior a la derecha de mayor factibilidad, con mayor impacto del negocio, donde vas a poder definir cuáles son los que, desde el punto de vista de los que conocen el negocio, que es tu gente, tienen mayor impacto en la organización y van a tener mayor oportunidad de monetización de los datos. Muchísimas gracias, Carlos. Esto fue una entrevista para nuestra sección B2B en Retailers MX, órgano oficial de información de ANTAD y GC1 México. Muchas gracias, Darinel, y muchas gracias a toda tu audiencia.